En 2017, a través de la página web del Museo de Armas de Fuego Kalashnikov, se reveló un video equivalente al avistaje de un animal fantástico. En la publicación se analizaron los mecanismos y la historia del AO-63, un misterioso rifle soviético diseñado en los años 80, del que se sabe realmente poco y sobre el cual se ha escrito aún menos. Por fuera puede parecer un familiar lejano y tosco de la familia Kalashnikov, pero si prestas atención, notarás su cañón doble. Ese diseño tan particular le permitió alcanzar cadencias de disparo de hasta 6,000 proyectiles por minuto, transformando al AO-63 en el arma de mano más veloz de la historia. En este nuevo video de Mundo de Armas, vamos a revelar algunos misterios sobre este fusil soviético. En 1984, el Ministerio de Defensa de la Unión Soviética inauguró un concurso para concretar un nuevo tipo de arma individual. El proyecto fue conocido como Abakan, y su objetivo era el desarrollo de un arma superadora respecto a los fusiles Kalashnikov en servicio desde hace décadas. Ante la oportunidad de obtener un contrato militar, el ingeniero y armero soviético Sergei Simonov desarrolló una de las armas más particulares de la época, y lo hizo siguiendo un concepto bastante sencillo. Simonov se preguntó qué pasaría si a un fusil de asalto se le colocaban 2 cañones en vez de uno. El resultado no fue solo estéticamente llamativo, sino que le brindó a su arma una cadencia de tiro de hasta 6,000 disparos por minuto, es decir, una bala por centésima de segundo. Esa es una cifra inédita en la historia de los fusiles. Se trata de capacidades solo reservadas para las ametralladoras Gatling rotativas de los aviones más grandes. Tomemos como parámetro el cañón GAU-8 Avenger, uno de los diseños más poderosos de la historia de las ametralladoras rotativas. Una bestia de 7 cañones que transformó al A-10 Thunderbolt en una máquina de aniquilar tanques de guerra. El Avenger tiene una cadencia de tiro de 4,200 cartuchos por minuto, un promedio bastante inferior al de la pequeña joya soviética que analizaremos hoy. El Simonov AO-63 tenía sus 2 cañones lado a lado, pero más allá de eso presentaba una configuración bastante sencilla y similar a otras armas soviéticas, en particular a aquellas producidas por la mítica casa Kalashnikov. El AO-63 tenía una culata fija, agarraderas de madera, una empuñadura tradicional, y empleaba cartuchos calibre 5.45 por 39 milímetros. Claro, para alimentar esa brutal cadencia, eran necesarios cargadores de 45 cartuchos con una configuración especial. Básicamente eran cargadores curvos de Kalashnikov, con una columna doble con 30 balas y otra columna individual de 15. Para facilitar su uso dentro de las fuerzas militares, el AO-63 también aceptaba cargadores curvos convencionales de 30 y 40 balas, idénticos a los utilizados en el AK-74. Los números oficiales indican que el AO-63 pesaba 3.6 kilogramos, con un largo total de 890 milímetros. Esto significa que era un poco más corto y un poco más pesado que la mayoría de los fusiles Kalashnikov, algo comprensible si tenemos en cuenta que tiene un cañón extra. En cuanto a su operación, contaba con un sistema tradicional de acción mediante los gases generados por cada disparo, lo que le permitía una cadencia de entre 800 y 6,000 tiros por minuto. El problema es que no existen datos sobre la respuesta de los cañones ante semejante exigencia. Miles de balas que salen disparadas a cientos de metros por segundo generan calor, y eso impacta en la estructura del cañón. Simonov jamás aclaró si su joya destructiva posee algún tipo de sistema de refrigeración novedoso, o cuál es el lapso de utilidad al emplear la mayor cadencia de disparo. Eso sí, en todos los manuales se explicita que el rango de efectividad del AO-63 era de 600 metros, más que aceptable. En cuanto a sus mecanismos, eran prácticamente idénticos a los de cualquier AK, tanto en sus cerrojos como en el sistema para mitigar el retroceso. Al contar con 2 cañones y 2 cerrojos, el portacerrojo era de mayor tamaño. El guardamanos es un tanto más grande y cuadrado en comparación al AK-74. Si bien ambos cañones eran completamente operativos, el principal era el derecho, y por ello la eyección de los casquillos utilizados se realizaba por el lado derecho. El sistema de disparo contaba con un selector de fuego de 3 posiciones, que se encontraba del lado derecho del cuerpo del arma. La primera posición era de fuego semiautomático desde un solo cañón. La segunda era fuego completamente automático desde los 2 cañones, con un delay de 1 milisegundo. La tercera era muy particular, ya que consistía de 2 ráfagas.
La primera a una velocidad de 6.000 balas por minuto desde ambos cañones, y la segunda a una velocidad de 850 balas por minuto desde un solo cañón. Simonov concretó su creación en 1986, pero desgraciadamente murió ese mismo año, por lo que los últimos detalles fueron realizados por su compañero Peter Tachev, quien preparó el AO-63 para su entrada en producción, algo que jamás ocurrió. Tachev era el creador del sistema BARS, o Balanced Automatic Recoil System, que fue aplicado por primera vez en el prototipo AO-38. Este sistema continúa siendo el más utilizado entre las armas de fuego rusas, principalmente dentro de la familia Kalashnikov. Tal fue el impacto de su invención, que Peter recibió la medalla del héroe del trabajo socialista. Lógicamente, el AO-63 emplea el mítico sistema BARS. Los 80 fueron una época extraña para la Unión Soviética. Política y económicamente, se anticipaba un enorme golpe, y esto frenó gran parte de los diseños novedosos, ya fueran naves de combate, tanques o fusiles de asalto con cañón doble. Aún así, la fuerza de élite más peligrosa del Kremlin, los Spetsnaz, evaluaron brevemente al AO-63 en búsqueda de un reemplazo más poderoso y eficaz para la AK-74 con cartuchos de 5.45 por 39 milímetros. Desgraciadamente para el legado de Simonov, el Cuerpo de Operaciones Especiales terminó eligiendo otra opción, el fusil AN-94, el cual entró en servicio en 1997, pero eso es una historia para otro video. Lo más cerca que el AO-63 estuvo de entrar en servicio fue en la forma de una réplica utilizada en películas de acción a finales de los años 80. El doble cañón y su apariencia extraña, pero similar a la familia Kalashnikov, convertían al diseño de Simonov en un elemento llamativo. Si bien el AN-94 fue el ganador de los concursos, muchos expertos afirman que el AO-63 era una opción más adecuada, sencilla y poderosa, incluso con su sistema particular. Otro argumento a favor de esa teoría es que el AN-94 no ha logrado incorporarse masivamente a las fuerzas rusas debido a su alto costo de producción y su complejo funcionamiento. En el fondo, la historia del AO-63 es un ejemplo claro de que en cuestiones armamentísticas, no siempre más equivale a mejor. El diseño de cañón doble jamás fue replicado por otros fusiles de asalto, y existen motivos para ello. Ya sea el enorme gasto de munición o el peligro de sobrecalentamiento de los mecanismos, el poder del diseño de Simonov no tiene lugar dentro de la doctrina militar de prácticamente ningún país. Aún así, su diseño osado lo hace merecedor de una página en la historia de las armas. Así llegamos al final del video, pero antes de despedirnos queremos conocer tu opinión respecto al programa Abakan. ¿Crees que el Ministerio de Defensa soviético eligió mal? Tarusa es una pequeña ciudad que se encuentra a un par de horas de Moscú. En un pequeño edificio hay un cartel que dice Armas Lobov. A primera vista parece poco llamativo, pero detrás de sus puertas se encuentra una planta que fabrica uno de los rifles de francotirador más poderosos del mundo. Estamos hablando del SBLK-14S Sumrak, el único rifle de francotirador del planeta con un alcance de 4 kilómetros. Esta bestia rusa fue presentada en 2012, pero con el conflicto en Ucrania llegó su hora de brillar en el campo de batalla. En este nuevo video de Mundo de Armas, vamos a conocer sus características y cómo está siendo utilizada en el presente conflicto. Ponte al resguardo y acompáñanos a descubrir todo sobre el Sumrak. En 2020, en plena cuarentena, los medios británicos se hicieron eco de este armamento que sorprendió por su alcance. Respecto a esa primera demostración de interés internacional, el desarrollador del rifle, Yuri Sinichkin, respondió con ironía: los británicos están aburridos de la cuarentena, así que buscan online cosas exóticas en el extranjero. Al cabo de 2 años, su creación volvería a ser noticia, esta vez por estar en manos de los soldados del Kremlin que luchan en Ucrania. El Sumrak, que significa crepúsculo en ruso, se basa en la simplicidad y la precisión, 2 palabras que la doctrina rusa ama. En cuanto al diseño del arma, Sinichkin es bastante claro. No tiene unidades adicionales, puertos de expulsión o accesorios extraños. Tiene una acción más rígida, un cañón reforzado y una carga única. En otras palabras, su creación apunta a que cualquier soldado pueda emplearlo, más allá de su experiencia con armas similares. De hecho, el Sumrak no tiene cargador como otros rifles, sino que se carga con una bala antes de cada disparo.
como los cañones de largo alcance de la Segunda Guerra Mundial. Otra particularidad del Sumrak es su pesado 1,5 metros de cañón, una impresionante longitud de 1430 milímetros de puro aluminio de alta calidad. El rifle fue diseñado con 2 tipos de frenos de boca que reducen el retroceso a un nivel muy cómodo para el tirador. El SBLK-14S Sumrak fue diseñado para disparar cartuchos .408 Cheetah de 10.36 milímetros, que salen del cañón a una velocidad de más de 900 metros por segundo. Esos cartuchos pueden perforar un riel de metal de 3 centímetros de espesor. Así que imagínate lo que puede suceder cuando uno de esos proyectiles impacta con un enemigo. Ninguna armadura corporal podría soportar el impacto. Otra ventaja táctica importante es que el Sumrak puede funcionar en temperaturas extremas que van de los -40 a los 65 grados centígrados. Un soldado ruso podría ir de Siberia al Caribe y su rifle de precisión sería igual de letal en ambos contextos. Pese a su llamativa sencillez, el rifle puede disparar con 100% de efectividad a más de 2.5 kilómetros, y su mira telescópica permite avistar objetivos a unos 4 kilómetros de distancia. Gracias a estas capacidades, el arma de Lobov pudo batir el récord mundial de puntería establecido por el fusil estadounidense M300, el cual había acertado un blanco a 4.157 metros. El rifle ruso hizo lo propio a una distancia de 4.178 metros, y para ello los ingenieros modernizaron un Sumrak de fábrica y cambiaron la forma de su cartucho. Como si eso fuera poco, Sinichkin y sus ingenieros se encuentran experimentando con disparos nocturnos a distancias de más de 2.5 kilómetros. Ya establecieron un récord de luz diurna. El objetivo de Lobov es hacer lo mismo en condiciones de oscuridad total. El único inconveniente real con el Sumrak es su peso. Con casi 10 kilogramos, sin contar las miras telescópicas, es un verdadero problema llevar esa mole a través del campo de combate. Por eso la puesta en servicio del rifle depende enteramente de una infraestructura de transporte y seguridad, para no dejar soldados con hasta 14 kilos de metal a sus espaldas. El ejército ruso se interesó de inmediato en el arma de Lobov, pero las dimensiones eran un problema. Es por eso que la compañía diseñó una versión de uso militar con peso y alcance reducido, el DXL-4, el cual tiene un alcance de entre 1.5 y 2.5 kilómetros. Bastante menos que el Sumrak, pero aún así una distancia más que aceptable. En cuanto a diseño y resistencia, ambos rifles son prácticamente idénticos. Si bien el DXL-4 fue puesto en servicio en 2020, hace apenas 3 años, es evidente que el conflicto con Ucrania provocó que el Kremlin reformule su estrategia. Pese a los problemas logísticos que presenta, el Sumrak fue elegido como una de las armas de precisión rusas, y los resultados parecen avalar la decisión. Teniendo en cuenta la gran repercusión mediática que tuvo la guerra de Ucrania, es lógico que la empresa productora del Sumrak aprovechase para publicitar el uso de uno de sus mejores diseños. De acuerdo con Lobov Arms, los francotiradores de las fuerzas aliadas de Rusia ya eliminaron con esa arma decenas de blancos de alta prioridad durante la operación militar. También comentaron que las unidades de francotiradores utilizan otros modelos de los fusiles. Por ejemplo, los TSBL-8M1 Stalingrad, con el cartucho .338LM y .300WM, o el fusil DXL-5 Opustoshite con el cartucho .50 BMG. Gracias a su brutal alcance y su munición de alto poder destructivo, el Sumrak es ideal para destruir materiales, como vehículos no blindados, armas y tanques de combustible. De acuerdo con las cifras brindadas por oficiales rusos, es capaz de penetrar con facilidad en estructuras de acero de hasta 3 centímetros de grosor. Y todo bajo el resguardo de la distancia, más de 3 kilómetros que separan al tirador de su víctima. El único obstáculo que las tropas rusas encontraron en Ucrania fueron los terrenos sinuosos, donde la misma geografía impide el uso de un arma de semejante alcance. Si bien no hay datos claros, los reportes indican que también se usó el Sumrak en la zona de Kiev y Kharkov. Pero Lobov no se quiere dormir en los laureles. Actualmente se encuentran desarrollando un modelo actualizado, reforzado por capas múltiples de carbono, Kevlar y fibra de vidrio. Además, esta modernización permitirá que una bala de 30 gramos de peso acelere hasta los 1100 metros por segundo.
una velocidad brutal que aumenta exponencialmente la cantidad de energía que se libera en el objetivo. Otra de las metas que se fijó la empresa rusa es batir su propio récord y dar en el blanco a una distancia de 4.200 metros. Más allá de todas sus impresionantes capacidades, ningún armamento es perfecto, y las debilidades del Zumrak pueden resumirse en tres conceptos: peso, contextos urbanos y precio. Sobre el primero, ya te comentamos lo difícil que es transportar una pieza de 14 kilogramos, a lo que se suman las municiones. En cuanto a contextos urbanos, el Zumrak es prácticamente inútil cuando los objetivos se encuentran a corta distancia, digamos a unos pocos cientos de metros. Para ese tipo de operaciones no tiene ningún sentido emplear un rifle gigante y pesado, cuando otro fusil de precisión convencional podría cumplir la misión a la perfección. Por último, el precio. Cada unidad tiene un costo de 2 millones de rublos, algo así como $30,000. Para que tengas un parámetro, el Barrett MRAP norteamericano tiene un costo de entre $5,000 y $6,000, apenas una fracción del costo de su colega ruso. El Kremlin no se encuentra en posición de realizar inversiones monumentales, por lo que el uso del Zumrak está cuidadosamente planeado. Desde tiempos soviéticos, Rusia ha sido conocida por su inclinación a los armamentos imponentes y de gran tamaño. El Zumrak, con su sencillez y poder destructivo, es un eslabón más en la tradición militar del Kremlin. Corre el año 1992. Es una mañana fría en Dubrovnik, una ciudad costera perteneciente a la actual República de Croacia. Un soldado serbio toma un arma que a simple vista podría confundirse con una AK-47 exageradamente grande. Con su mira telescópica logra divisar un enemigo a casi 800 metros. Si se tratara de un arma Kalashnikov convencional, ese tiro sería imposible, pero el soldado serbio tiene en sus manos el legendario Zastava M76, uno de los mejores rifles de precisión de su generación. Aprieta el gatillo y es el fin de su enemigo. En este nuevo episodio de Mundo de Armas, vamos a conocer a fondo uno de los rifles de tirador designado más espectaculares y menos comentados. Acompáñanos para saber todo sobre el M76 serbio. Zastava es una empresa armera centenaria que nació en el año 1853 en la localidad serbia de Kragujevac. Comenzó con la fabricación de cañones de bronce, pero supo adaptarse al cambiante mundo de las armas. Toda esa experiencia se reflejó en uno de los mejores rifles de precisión de la historia. En los años 80, el ejército yugoslavo buscaba un rifle semiautomático resistente, simple y lo suficientemente preciso como para que sus tropas pudieran aumentar el alcance de su fuego. El arma reglamentaria del ejército yugoslavo era el Zastava M70, básicamente una AK-47 de fabricación local que se producía empleando máquinas CNC. Ante este requerimiento, Zastava presentó el M76, el cual era muy parecido tanto en lo estético como en lo funcional al clásico AK-47, pero usando el potente calibre 8x57 Mauser. La intención era transformar aquella brutal arma de asalto en una maravilla quirúrgica capaz de eliminar objetivos a cientos de metros de distancia. El resultado fue espectacular. Un rifle con mecanismos Kalashnikov, regulador de gases de 3 posiciones, rieles laterales para instalar cualquier tipo de montura, ya sean miras telescópicas o punteros láser, y un apagallamas con rosca atrasada para la instalación de un supresor especialmente diseñado para el rifle. Cada unidad tiene un largo de 1135 milímetros, con un peso total de 4.2 kilogramos. Emplea cargadores de 10 cartuchos, aunque acepta modelos de mayor capacidad de forma similar a los modelos de Kalashnikov. Como el fusil no tiene un mecanismo para mantener abierto el cerrojo, este se cierra cuando se extrae el cargador vacío, lo que hace que la recarga sea más difícil. El M76 solamente puede disparar en modo semiautomático. El seguro es similar al del AK-47 y está situado en el lado derecho del cajón de mecanismos. Cuenta con 2 modos, seguro y disparo. En definitiva, el M76 es una mezcla de lo mejor de los tradicionales fusiles de asalto soviéticos, con la tecnología necesaria para transformar esas bestias en herramientas de precisión. Tanto en diseño como en sencillez, supera al clásico SVD Dragunov que marcó una era dentro de los ejércitos soviéticos. En las pruebas de tiro, el M76 demostró ser más efectivo incluso montando un cañón más corto, teniendo el Dragunov un cañón de 720 milímetros y el modelo de Zastava uno de 550 milímetros.
También se diseñó un proyectil especial para usar con este rifle, el cual fue denominado Bal M75 calibre 7.92 por 57 milímetros. Esos cartuchos cuentan con puntas pesadas de 12.85 gramos y una carga de 47.5 gramos de pólvora. Eso daba como resultado una velocidad de salida de 720 metros por segundo, similar al poder que ofrece una K-47 regular. Al momento de la verdad, es decir, durante la guerra, el Zastava M76 demostró ser un rifle imponente que generaba miedo en el enemigo, ya que su precisión era increíble teniendo en cuenta lo sencillo de su mecanismo y que podía operar bajo cualquier circunstancia atmosférica, agrupando disparos en un radio de 40 centímetros a una distancia espectacular de 800 metros. Un soldado podía abatir un enemigo a casi 1 kilómetro de distancia, y eso sin contar lo devastadora que puede ser su munición. En este punto es importante destacar que un rifle de este tipo no está pensado para equipar a francotiradores expertos en la materia, sino a tiradores designados que no cuentan con entrenamiento particular en armas de precisión. Por eso era fundamental que fuese fácil de operar y mantener. Los tiradores designados operan lado a lado con las tropas convencionales y deben poder actuar de la misma manera. Los francotiradores son una categoría diferente. Si se quiere, una suerte de profesionales que emplean armas de mayor complejidad y por ello emplean estrategias distintas. Cuando un soldado recibía su M76, este no venía solo, sino que lo acompañaban diversos accesorios, entre los cuales estaba el visor de 4 aumentos, fabricado por la empresa Bosnia Strak. El visor es de gran calidad, al igual que sus lentes, las cuales están preparadas para soportar las inclemencias climáticas y el paso del tiempo. Algunas unidades con 30 años de uso aún tienen sus lentes transparentes y perfectamente utilizables, sin ningún efecto amarillento que suele aparecer en algunos visores militares. La única crítica que se puede realizar es el uso del tritio. El visor PSO-1 ruso, es decir, el que emplea el SVD Dragunov, ilumina su retícula mediante baterías, lo que conlleva que en climas adversos se pueda dañar tanto la batería como el dispositivo donde se colocan, evitando el buen funcionamiento del visor. La empresa Strak buscó solucionar esto iluminando la retícula con pequeños tubos de tritio, un elemento radioactivo que emite luz en cuanto oscurece. Lo malo es que el tritio no es permanente y tiene una vida útil de aproximadamente 7 años. Por lo cual hoy en día es imposible encontrar un visor Strak de la época de las guerras yugoslavas en la cual aún funcione el tritio. Los Zastava M76 actuales requieren la compra de un nuevo visor. Por suerte, la empresa continúa fabricándolos y ofreciendo modelos de 4, 6 y 8 aumentos a un precio de entre 450 y 600 euros, dependiendo la versión. El tubo del visor es de 25 milímetros y la retícula es la clásica del SVD, la cual ofrece al tirador la posibilidad de estimar la distancia a la que se encuentra el enemigo mediante una simple fórmula, usando de base que la estatura media de un ser humano es de 1,75 metros. Además del visor, los M76 tienen su propia funda, una bayoneta para combate cercano e incluso un interesante cartucho de limpieza, el cual se coloca para guiar las varillas y que recorran el cañón en recorrido uniforme. El cajón de mecanismos de los Zastava es de tipo MILT, lo que significa que están realizados con un torno de control numérico, aumentando así su resistencia y uniformidad al estar hechos de un mismo bloque de acero. El regulador de gases es un casquillo que está engarzado en la toma de gases, y para regularlo es necesario bajar una placa situada en el lateral derecho. El gatillo es extremadamente agradable y permite numerosas customizaciones dependiendo del gusto del tirador. El gran bautismo de fuego del Zastava M76 llegó en 1991, cuando estallaron las guerras yugoslavas que enfrentaron a las etnias que conformaban el antiguo país soviético: serbios, bosnios, croatas y albaneses. Al ser fácil de producir y utilizar, prácticamente todos los escuadrones de infantería contaban con un tirador designado con un M76, sin importar a qué bando pertenecían. Se estima que murieron más soldados por el M76 que por cualquier otro rifle utilizado en aquel conflicto. El único contratiempo es que utilizaba cartuchos especiales, por lo que si el tirador designado se quedaba sin munición, sus compañeros no podían prestarle balas de sus fusiles de asalto convencionales. El M76 sigue en servicio en algunos ejércitos de naciones exsoviéticas, pero lentamente está siendo reemplazado por modelos modernos como el M91.
Pese a no ser tan comentado como otros rifles de precisión, los expertos aseguran que fue el último gran rifle del siglo XX. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más sobre los armamentos más espectaculares del planeta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas.